¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches y bienvenidos a este grandioso diploma. El diploma del día de hoy es un diploma en Dirección y Gestión de Talento Humano. El docente a cargo de este grandioso diploma es el psicólogo Jorge Pisa Robles, quien va a revelar el tema del día de hoy, que es gestión de desempeño y evaluación del talento humano. Así que espero que disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy, puesto que tiene bastantes expectativas al respecto. Estimados participantes, por favor permanecer dentro de la sala hasta el final de la sesión, puesto que se va a estar enviando la asistencia del día de hoy. Recuerden que la asistencia es muy importante para que todos ustedes puedan obtener puntos extras en su constancia de estudios, es su nota final. Así que, estimados participantes, espero que disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy junto al lado de nuestro mentor, el psicólogo Jorge Pisa. Que tengan buenas noches. Puede iniciar. Muchas gracias, buenas noches, qué alegría de volverlos a encontrar en este nuevo inicio de semana. Buenas noches a todos los que se conectan. Veo que somos 7 personas, conmigo 8. Gracias Luisa, gracias Danilo, Julio, Melissa, Winnie y Christopher, que se encuentran en la sala. Gracias por su puntualidad y también por su perseverancia y podernos estar este día para compartir y para seguir aprendiendo. Hoy día vamos a hablar de un tema también tan importante. Yo les voy a pedir que me puedan mencionar, si ven mi pantalla, por favor. ¿Sí? Se le agradece iniciar ¿Sí correctamente. se ve? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, por favor, hoy día vamos a hablar sobre lo que es el clima laboral. Permítanme retroceder un momento. Hoy día vamos a hablar sobre el clima organizacional y la gestión del cambio. En este módulo 4, hoy tenemos grandes retos y una perspectiva de toda el área de recursos humanos y cómo esta, a través de esta área, de esta actividad y de esta área, de esta línea de acción y de las acciones a través de las áreas o el área encargada, vamos a poder ver el impacto que tiene en la organización el clima laboral y cómo también la gestión del cambio puede ayudarnos en estos procesos, ¿sí? Para mí es una alegría. Hoy día, pues, nuestro objetivo es identificar y analizar los diferentes elementos vinculados al clima laboral y reconocer también cómo estos pueden impactar en la organización y en la empresa. Antes de iniciar, me gustaría hacer una pregunta a todos los que estamos aquí reunidos en este inicio de semana. Mi pregunta es, ¿qué haría para que esta reunión fuera relevante para ti? ¿Qué tendría que pasar o qué tendría que hacer quien les habla para que esta sesión, para que esta clase sea lo más llevadera posible y lo más pedagógica posible para poder generar un impacto positivo y tú puedas incorporar aprendizajes relevantes de valor que aporten a, a lo que realizas o también a tu empleabilidad, ¿sí? A ver, me gustaría escucharlos, me gustaría poder leer lo que ustedes comentan en el Power, en los mensajes. Así que, por favor, me gustaría que ustedes puedan mencionar qué tendría que ocurrir o qué tendría que hacer para que esta sesión sea lo más rica en aprendizaje y todos podamos, en este caso ustedes puedan tener un momento en donde puedan incorporar el máximo de aprendizajes y que esta pueda tener un impacto positivo en tu empleabilidad. A ver, ahora sí, los escucho, los leo. Si deseas, puedes aperturar el micro. No se peleen, chicos. ¿Hay alguno que se anime? ¿Alguno que quiere escribir? No hay mensajes, entonces no hay ninguna palabra.
Recuerda que nuestras sesiones, la riqueza de nuestras sesiones está en función a la participación de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, ni que generan puntos o no, sino más bien la participación, el poder expresar tus ideas, pues pueden generar mayor valor y aprendizaje, no solamente para uno, sino para todos los que estamos participando. Buenas noches a los que también recién se conectan. Puedo visualizar en la pantalla. Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna respuesta, entonces acá dice Luisa, es que durante las clases han sido interactivas que nos hacen participar cuando explica es entendible. Ok, Luisa, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, de repente mantener el mismo entusiasmo y la misma actitud. Buenas noches, María, buenas noches, que estás ingresando a la sala. Buenas noches a todos. Bien, si no hay ninguna otra inquietud, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ¿sí? Muchas gracias por su paciencia. Me indican si se puede visualizar, por favor. Recuerden que gracias a su apoyo también yo puedo comprender y ver, ¿sí? ¿Sí se visualiza la pantalla? Entonces, entiendo que sí. Buenas noches. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que es el clima laboral, y entonces, acá me acaban de escribir, perdónenme un ratito. Sí, sí, se visualiza, listo. Voy a volver al PowerPoint. Entonces, ¿qué es el clima laboral? A ver, el clima laboral, cuando uno va a la playa o cuando uno experimenta cambios en el ambiente, uno se puede dar cuenta que estos influyen no solo en los comportamientos de las personas. Cuando hace mucho frío, ¿qué es lo usual cuando hace mucho frío? La conducta o el clima, los cambios en el entorno, es decir, en el clima, el viento, la temperatura, ¿ok? Generan o influyen en las conductas de las personas. Si hace mucho frío, entonces lo usual es ir y abrigarse. Si hace mucho calor, entonces lo que uno hace es tener ropas más ligeras, cómodas, dependiendo del lugar donde vamos a estar o en donde vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, el clima influye en las conductas de las personas. De la misma forma, cuando hablamos de climas, no estamos hablando solamente, no solamente estamos hablando de un lugar, sino que las relaciones que ocurren, las relaciones con los jefes, con los compañeros, con la empresa, con las políticas, eh, y con todo lo que nosotros podemos interactuar dentro de la organización, produce un clima. Y si este clima es favorable, pues va a generar conductas proactivas hacia la empresa. Va a tener un impacto en la productividad, en la motivación, en el desempeño. Y si este clima no es el más adecuado, también tiene un impacto. Y de eso hoy se trata nuestro tema. Entonces vamos a empezar con esto. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de una percepción del ambiente, de las condiciones de ese ambiente, que esto influye en las conductas de los trabajadores dentro de la empresa. Y entonces, de eso está relacionado el clima. Número uno, Schneider y Reichert señalan que el clima en la empresa genera percepciones. Estas percepciones están en relación a las condiciones, luz, temperatura, lugar, el espacio, la ventilación, y también dice en las conductas, en las actitudes. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar o vamos a
mirar o vamos a dar una mirada a lo que es el clima laboral. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora, ¿sí? Permítanme cerrar el programa. Listo. Otro, Servir, que es una institución del Estado, señala que también el clima está orientado a mantener o a mejorar y que este está en función a la percepción de las personas y que esto influye en la satisfacción. Y preste aquí atención, mire el PPT. Entonces, cuando hablamos de clima laboral, vamos a hacer un resumen de lo que estoy hablando. Estamos hablando de percepciones. Es decir, percepciones que no solamente es de un individuo, sino de varios. De repente de un área, de repente de un equipo, de repente de una gerencia, o de repente de toda la empresa. Y esas percepciones es importante que la organización las escuche, las comprenda y las trate de procesar para que el clima pueda impactar de manera favorable en la productividad. Estas percepciones entonces pueden ser del ambiente, del lugar, de donde se trabaja, de las condiciones de la ventilación, la iluminación, las condiciones físicas con las cuales trabajo, si trabajo de pie, de los instrumentos, herramientas, materiales, de repente, o de la computadora, los programas, la ergonomía de los asientos, de las relaciones con mis pares, con mis compañeros, con mi jefe inmediato, el nivel de comunicación, la forma como resuelve los problemas, es justo, su trato es amable, afable, es áspero, distante, directivo, etcétera, etcétera, etcétera. Las regulaciones, los horarios, las compensaciones, las sanciones que tiene la organización hacia los trabajadores generan una satisfacción adecuada. Entonces, eso estamos hablando de clima. Cuando hablamos de clima, entonces estamos hablando de una serie de dimensiones. La persona tiene claro cuál es su tarea, su actividad, su propósito, está muy claro del ambiente, tiene una actitud favorable hacia lo que hace, hacia las tareas. ¿Consideras que esas tareas son relevantes, poco relevantes, generan mayor agotamiento o no? La remuneración, los beneficios sociales son los más adecuados o no. La supervisión y el control del jefe, la supervisión, el estar pendiente de las cosas, también eso es importante y eso lo está haciendo muy bien el jefe. ¿Cómo son las relaciones en la empresa? ¿Son distantes? ¿Es muy formal? ¿Es muy horizontal? Hay que decirle señor, licenciado o llamarlos por el nombre. Hasta eso puede influir en el clima laboral. La estructura organizacional. De repente, para yo poder hablar con la otra persona, primero tengo que hablar con mi jefe inmediato y mi jefe inmediato me da el permiso, o mi jefe inmediato es el que gestiona con el otra área, o tengo que hacerlo por memo, enviarle un correo electrónico primero y esperar la respuesta para poder conversar, o primero lo hago una llamada, o puedo acercarme yo formalmente al área donde trabaja, con quien yo quiero gestionar, relacionarme, hacer una gestión, etcétera, etcétera. La comunicación es horizontal, vertical, la toma de decisiones depende de mí, tengo que compartirlas a mi jefe lo tiene que compartir con otra área, y una vez que tenga las autorizaciones, vamos a decirlos así, o los vistos, recién puedo yo tomar acción. Todo esto influye en el clima. Entonces, aquí viene una pregunta para ustedes y les voy a pedir, por favor, que ingresemos. ¿Por qué crees que es importante el clima? ¿Por qué crees que es importante mantener un buen clima laboral? A ver, vamos a entrar al slide. Les voy a pedir que escribamos el número 3666289 y respondamos a esta pregunta. En relación a este primer momento,
¿Crees que es importante mantener un buen clima laboral? ¿Crees que tiene un impacto en la productividad, en la motivación, en la retención del talento, en el desempeño, el clima laboral? ¿Qué opinas? Ahora sí quiero escucharte y luego pasamos a seguir conversando de este tema que me parece muy importante y que creo que es importante que las organizaciones también se den cuenta de la importancia que este tiene cuando van a crear una empresa. Aquí hay una participante que ya ingresó, muchas gracias. ¿Por qué crees que es importante? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué crees que es importante mantener un buen clima laboral? Vamos a esperar unos minutos, por favor, yo te animo, si estás ingresando, buenas noches, bienvenido a la sesión. Te voy a pedir que por favor ingreses a slido.com, ingreses este código y inmediatamente puedas responder a esta pregunta. Estamos iniciando con el tema de clima laboral y creo que estamos entrando recién en la carnecita, por decirlo así, comprendiendo un poco su importancia, ¿sí? Comprendiendo un poco el impacto que tiene en lo que hacemos en la organización. Sí, así que por favor, ingresemos a esta comunicación. Dice aquí, ya tenemos un primer comentario, dice, para poder trabajar mejor. Muy bien, el clima sí tiene un impacto positivo en el desempeño, ¿no? En alcanzar los objetivos. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Recuerda la pregunta, ¿por qué crees que es importante mantener un buen clima laboral? Yo he puesto ahí la palabra mantener porque la idea no es que solo veamos el clima una vez al año cuando se hacen las encuestas, sino que es una variable importante que tiene un impacto directo de arriba abajo y también en la estrategia del negocio. Aquí tenemos dos personas más. Muchas gracias por participar. Dice, porque así la productividad laboral es más eficiente y completa, tanto que los colaboradores hacen su tarea con gusto, por un gusto y no por obligación, ¿no? Siempre me acuerdo que conocí un área, o mejor dicho, en uno de mis trabajos, siempre recuerdo que bueno, había un trabajo en el cual teníamos sobrecarga laboral, es decir, a nuestras actividades que ya estaban establecidas, con funciones y todo, había momentos en que había que apoyar a otras áreas, y eso está muy bien, no estoy en contra de apoyar a las áreas. Sin embargo, estas actividades se superponían, es decir, supongamos que yo tengo hoy día 5 actividades bien concretas, demandantes, y que hoy tengo que cerrar, pero de repente teníamos que dar 3 cosas más, 5 de las que yo tenía que hacer hoy, 3 que se superponían sobre adelante y que pasaban a ser urgentes, es decir, pasaban a primer lugar de mi trabajo. Y supongamos que estas 3 actividades demandaban 3 horas o 4 horas. Finalmente, entonces, esto quiere decir que las otras 5 pues se iban a quedar incompletas, porque eso es lo que debería ocurrir. Sin embargo, me acuerdo que aquel tiempo el jefe nos decía, no se olviden que hoy día tiene que entregar sus 5 actividades adicional las 3 que les he pedido. Ustedes saben que aquí pueden quedarse hasta las 9 de la noche. Entonces, nosotros obviamente nos sentíamos sobre estresados, y siempre esto ocurría los viernes, curiosamente. O sea, siempre los viernes, por eso decíamos los viernes de terror que ahora que vendrá. Y entonces, ¿de alguna forma eso afectaba el clima? Claro que sí, claro que sí. Tanto así que lo habíamos llamado los viernes del terror. Ya era las 5:50, nosotros salíamos 6:06, y entonces siempre decíamos, uy, todavía no llega nada, y a veces era 5:50, 6 en punto, por favor, tienen que hacer esto y apoyar. Uy, ya todos estábamos mirándonos las caras, ¿sí? Y a veces eso impacta en el clima, totalmente, totalmente.
porque así garantizas mayor productividad en tus colaboradores, ellos se sienten a gusto y se verá reflejado en tu trabajo. Muy bien, y último comentario, dice, es importante porque tiene un impacto positivo el clima, ya que te atreves, ya que a través de ello, los trabajadores podrían tener un buen desempeño laboral, la cual será beneficioso para la empresa. Muchas gracias por su participación. Bien, entonces, ¿hay consecuencias positivas o negativas producto del clima laboral? Pues sí. Las consecuencias positivas, cuando el clima es favorable, cuando es un clima de confianza, cuando hay un clima de apertura, cuando hay un clima en el cual se escucha a los colaboradores, y no necesariamente mi pliego de reclamo, viva la huelga, no necesariamente, porque la idea tampoco no es que mi jefe complazca a todos los que estamos aquí, eso no existe. Lo que sí estamos diciendo es que un clima se construye desde las relaciones, de confianza, de apertura. Eso no significa que nos van a mandar un memo o nos van a sancionar o nos van a amonestar por algo. Pues me pueden amonestar y no necesariamente perder la confianza. No digo que a veces nos duele un poco que nos amonesten o que nos observen algo. Sin embargo, tenemos que comprender que esa es parte de la tarea de nuestro jefe. Ahora, ¿cómo lo diga? ¿En qué tono lo diga? ¿Y qué lenguaje use? Sí es importante que lo maneje el líder, porque dependiendo de eso también, si lo hace en mal lenguaje, en un tono amenazador, intimidante, en la cual yo me siento muy mal, o es muy directivo que me ofende en vez de que me ayude, o me denigra, entonces sí o sí, sí afecta al clima. Las consecuencias positivas cuando un clima es favorable, entonces hay logro, la gente se siente contenta cuando logra una meta, siente que hay camaradería, no necesariamente van a ser mis mejores amigos, pero nos llevamos bien, hay un buen clima. Cuando me equivoco, por favor, ¿alguien me puede ayudar llevando esto? Ya, ok, te ayudo. Pero si yo nunca contribuyo, cuando se pide ayuda, yo me hago el loco, no colaboro, no ayudo, no me integro, soy distante, es el cumpleaños tal, podemos de repente sentarnos un ratito y compartir, hacer un compartir, y no tengo esos detalles al menos de saludar, entonces difícilmente se va a generar la afiliación. También mucho el clima depende de nosotros. Cuando hay un clima favorable se desarrolla la percepción de poder, y el poder en el sentido de sentirse libre para hacer sus actividades, sus tareas. Hay una cuestión de innovación, uno quiere mejorar las cosas que hace, quiere aportar a la organización. Hay un tema de productividad, porque uno quiere influir, producir, quedarse un poquito más en el sentido de que porque siente que estas cosas que uno realiza tienen un aporte hacia la organización. Hay baja rotación, hay mayor satisfacción y las personas se sienten adaptadas. Todo lo contrario ocurre cuando el clima, en vez de ser el más favorable, es negativo. Entonces, cuando yo no me adapto, no entiendo lo que está ocurriendo, no entiendo por qué todos compiten contra todos, ya que hay una pugna de dos bandos, el bando del A y el bando del B, yo tengo que definirme o en A o en B. No entiendo por qué la gente se va tan rápido. Dura un mes, dura una semana y se va. Hay ausentismo, la gente falta y a veces faltan porque están postulando a otro lado. A veces faltan porque prefieren presentar o decir que tienen algún problema cuando realmente es un tema de no soportar estar en ese lugar, ¿no? Yo recuerdo mucho en otra organización, en donde los lunes para mí ya, antes de llegar a la empresa, yo ya despertaba ya con dolor de cuello, con dolor de espalda. Y yo decía, ¿y qué me pasa? Y era que los lunes, a veces nuestra jefa pues amanecía en la primera reunión, solo era puro grito, 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 grito. Y no me quejo de los gritos, sino me quejo de la forma. O sea, no era hacernos sentirnos culpables. Y muchos de nosotros, muchos de los que formábamos el equipo, empezaron a retirarse. No tanto
por el tema del sueldo, porque era bueno, era adecuado, tenía buenos beneficios. Sin embargo, era por el clima y mucha gente faltaba y empezaba con el dolor de cabeza, ¿no? Y nadie quería aportar porque de repente si alguien ponía alguna idea, ya, encárgate tú lo vas a hacer. Y como que esa persona, aparte de las cosas que tenía que hacer en la organización, era como que sobrecargarse con una cosa. Y cuando las personas ya no quieren aportar, ya no quieren hacerse cargo, porque si no lo hago, si lo hago mal, me van a echar la culpa, me van a hacer sentirme culpable. Entonces, finalmente lo que ocurre, baja la productividad, baja la productividad. ¿Cuáles son los cimientos de un buen clima laboral? Pues empieza desde las cabezas, desde los líderes. El clima laboral empieza desde los directivos, desde los gerentes. Cuando hay buen clima laboral, se confía en las personas. Pero obviamente yo, por ejemplo, cuando he sido coordinador, no puedo confiar en personas que no son confiables. Es decir, personas que no tienen madurez y no terminan las tareas. Ahora, puede terminar las tareas, pero no necesariamente está bien hecha. Hay mucho error. Entonces, yo no puedo confiar en las personas que aún no tienen madurez en la actividad o en las actividades que se les brinda o que se les da. ¿Está en proceso de aprendizaje? Posiblemente sí. Entonces, todavía no voy a dar cierta autonomía. Todavía voy a estar atrás de ellos, obviamente que sí. Pero cuando hay un buen clima laboral, entonces se ve el progreso de la persona, la continuidad. Hay igualdad de oportunidades para todos, ¿no? A veces los líderes cometen errores de dar oportunidades solo a sus amigos, a los que están con ellos y no a otros. Entonces, ese síntoma o esa desigualdad o esa percepción de injusticia también hace que dentro del mismo equipo haya tensiones, rivalidades. ¿Se agrava el clima? Seguro que sí. No hay seguridad psicológica porque nadie puede expresar sus ideas porque lo van a juzgar, lo van a destruir. Pero cuando hay un buen clima laboral, la gente se prepara, la gente aporta, la gente sabe que cada logro existe un reconocimiento. Y no solo es el tema de que me den un cartoncito o que me den un bono. A veces para reconocer a las personas no necesitamos solamente un bono económico. A veces solamente es las gracias, un reconocimiento recíproco. Y claro, eso me parece importantísimo. A ver, vamos a ver en qué estamos. Permítanme un ratito. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien quiere aportar? ¿Tiene dudas en relación a lo que estamos diciendo? ¿Ninguno? Entonces, todo claro, me dice. Muy bien. Entonces, recuerde que cuando hablemos de percepciones, recuerde que cuando hablamos que el clima está compuesto por percepciones, son aquellas interpretaciones que hacemos de un lugar, pero cuando no es solo de uno, de dos, sino que, supongamos, de 10 o 15, y todos interpretan lo mismo, ya no estamos hablando de algo solamente que solo es volada de alguno, o un comentario de alguno, podríamos pasarlo como un chisme, sino que algo está pasando. Y los líderes tenemos que ser claros en ese sentido, porque el clima, si no manejamos el clima, nos vamos a meter en una olla de grillos que va a ser difícil de controlar. Y no vamos a poder alcanzar las metas que tenemos claro, que tenemos que alcanzar, porque la gente no va a estar comprometida. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, seguimos entonces. Voy a seguir compartiendo. Listo. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de clima laboral. ¿Existen tipos? Sí. El primer tipo de clima es el autoritario.
En ese tipo de clima, tal como lo visualizan en el, en el PowerPoint, eh, hay una falta de confianza. Autoritario porque le dices tú lo que tiene que hacer, lo que debe hacer. La gente hace para que no le griten, para que no le digan nada, para que no le señalen. Entonces es autoritario. Por lo tanto, hay falta de confianza, las relaciones son distantes, ¿sí? Las cosas se hacen porque lo digo, ¿sí? Hay momentos en que hay equipos cuando todos son inmaduros, es decir, inmaduros en relación a la tarea, en relación a alcanzar las funciones, en relación a alcanzar todo lo que se necesita. Es importante, este tipo de liderazgo puede servir directivo, no autoritario. Sin embargo, hay personas que si no le das el gran grito, a veces no se van a mover. Entonces, eso también es algo que es real y que tenemos que tenernos los líderes que asumen puestos de liderazgo, puestos al frente de personas, son los que tienen que darse cuenta, sobre todo con qué tipo de colaboradores tenemos. Tenemos gente que hay que estar atrás para supervisándolo, para poder saber si cumplieron las tareas y si son de calidad. Si tengo que hacer, si hago eso y siempre, es decir, ya van 6 meses y sigo, y pasa un año y sigo con lo mismo, tengo que pensar que la persona que está al frente no es un tan gran talento y que tenemos que hacer algo, ¿sí? Siguiente tipo de clima es el paternalista. En este tipo, las organizaciones priman las estructuras jerárquicas muy rígidas. O sea, es decir, en el clima paternalista, los líderes, las personas son acogidas y se identifican con la filosofía, con la visión, priman en las estructuras, ¿no? Y lo que quiero decir aquí que de alguna forma esta actitud, pues tampoco muchas de las veces ayuda, porque creo que a veces se puede confundir la confianza y subirse hasta los brazos, hasta los codos. Entonces es importante tener claro que si yo soy tu jefe y de repente nos podemos sentar y podemos reírnos, eso no significa que como jefe no te voy a pedir que rindas cuentas, que no te voy a observar cuando te equivocas. Eso no significa que cuando hay algo que señalarte o decirte, te lo diré, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Uno puede tener una actitud amigable, pero no significa que es mi gran amigo o puedo compararlo como si fuera eh, mi pata del barrio, por decirlo así, lo voy a decir en esos términos. Uno en el trabajo puede tener actitud amigable, pero no necesariamente van a ser o va a ser mi pata, no necesariamente. ¿Ah? Ojo, lo estoy diciendo en esos términos para que ustedes puedan entender eso. Muy bien, otro tipo de clima es el consultivo. Normalmente las grandes o las organizaciones tienen este tipo de clima porque identifican por la gran confianza que tienen en las personas. Entonces confían en la expertise, confían en la persona que está liderando ese equipo o que está al frente de su cargo. Confían en su autonomía, creen en su responsabilidad, confían en sus años de experiencia, confían en el desempeño que tienen y lo han demostrado a través del tiempo y eso para nosotros es importante. Ese es su tipo de cliente. Entonces tenemos consultores, gente experta que nos ayuda, que nos anima, que nos habla, que nos avisa, que nos observa cosas para corregirlas como organización y eso es saludable. Y finalmente, participativo. En este modelo de estilo de clima, pues lo que se hace o se procura es que frente a los problemas que pueden haber, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces el líder lo que hace es propone al equipo, siendo el líder en un facilitador, propone o escucha al equipo para recibir soluciones, para plantear propuestas que luego serán analizadas
pero quien estará al frente, supervisando, dirigiendo, es el líder, ¿sí? Este tipo de cultura o este tipo de estilo de clima sí implica que cada una de estas personas que forman parte del equipo y participan son gente que madura, son gente que cumple objetivos, son gente que tiene años de experiencia, gente que tiene la camiseta, y no lo digo solo como un cliché, sino que son comprometidos con la realización, porque de por sí ya hay un clima que ha ido cultivando este tipo de colaborador, ¿sí? Y que tiene esa capacidad y esa confianza de expresar sus ideas porque creen que puedan aportar a la mejora de alguna solución, a la mejora de algún problema o brindar alguna solución. Listo. Me parece importante este video. Yo, permítame un ratito, voy a dejar de compartir para poder visualizarlo y podemos tener en cuenta lo siguiente. Voy a salir de aquí. Permítanme un minutito y me avisa si hay audio. A ver, ¿me avisan por favor si pueden escuchar el audio? ¿Qué tal? La vez pasada ¿Se escucha el audio? Se logra escuchar perfectamente. Listo, listo. Entonces paso a compartir. vimos qué es el clima laboral y vimos también que te ayuda a lograr tus objetivos. ¿Y cómo mejorar tu clima laboral? Cultiva un buen vínculo con tus colaboradores. Alcanzar y superar los objetivos de tu empresa depende de un buen trabajo en equipo. Ten un trato igualitario con tu gente y evita los favoritismos para no intoxicar el ambiente. Promueve una buena comunicación. No ataques otras opiniones ni estés a la defensiva. Sé cordial y respetuoso al dialogar, buscando una meta común con el otro y enfóquense en ella para actuar y lograr resultados. Escucha a los demás. Esto puede ser una oportunidad para generar innovación en tu empresa e influirá positivamente en ti, en los otros y en lo que emprendan juntos. Sé un líder. Comprométete, comunícate y actúa siempre que sea necesario. Toma decisiones en forma responsable y fija metas comunes que motiven a todos. Cuida el ambiente. Brinda un espacio de trabajo cómodo, luminoso y con buena distribución para que tu equipo esté a gusto. Reconoce sus logros. ¿Trabajaron bien? Dilo, pues las palabras de reconocimiento estimulan. Además, no fijes sueldos bajos porque desmotivan. Mejor fija salarios orientados a objetivos y así se involucrarán más. Déjalos ser. Si puedes, dales libertad a tus colaboradores para realizar sus actividades de la forma en que lo crean más conveniente. Tus colaboradores son clave para que tu empresa crezca. Para eso, aplica estos tips y sigue haciendo empresa con Claro. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hasta ese momento? Muy bien, entonces voy a lanzar una pregunta, por favor. Entonces, por favor, permítanme compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Estoy entrando a Slido. Sí se logra visualizar. ¿Sí se ve? Listo, gracias, gracias. A ver, por favor, les voy a pedir en este instante que podamos entrar a la aplicación con esta pregunta. Dice, ¿qué tipo de clima laboral? Hemos visto 4. ¿Has experimentado en tu trabajo actual o anterior? Recuerde la pregunta, ¿qué tipo de clima laboral has experimentado en tu trabajo actual
o anterior. ¿Sí? Me gustaría que ingresemos y podamos compartir un poco de su experiencia en relación a los 4 tipos de clima. Hemos hablado de los climas hace un momentito y me gustaría que todos podamos compartir. Recuerde que los climas que habíamos mencionado es autoritario, paternalista, consultivo. Entonces me gustaría que podamos conversar un poco de ello. Gracias por los que están entrando. Ya, no, gracias por los que están respondiendo. Dice, ¿qué tipo de clima laboral has experimentado en tu trabajo actual o anterior? Dice, autoritario, wow, y paternalista, sí, listo. ¿Alguien más que se quiera animar? Participativo, nos dice uno de sus compañeros. Qué bien, qué bien. Eso implica que había un tema de confianza. Eso me parece interesante. Sigamos, por favor, ingresando y participando. Autoritario nos dice, ¿ok? Al principio fue en equipo y luego fue hostigador. Ok, no fue la mejor experiencia. Nos dicen por aquí autoritario, es lo que está en este instante tomando el primer lugar, vamos a decirlo así. Veo que siguen escribiendo, así que si tú te animas también puedes ingresar y compartirnos un poco de tu experiencia en relación a los tipos de clima. Sí, aquí nos siguen mencionando autoritario y paternal. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por los que se han animado a compartir. Y bien, definitivamente hay climas que no son del todo favorables, pero que sí nos permiten comprender un poco por qué algunas cosas en ciertos climas no pueden crecer, aflorar, ¿sí? El ser autoritario puede funcionar por cierto tiempo, pero no es sostenible. Y de alguna forma no va a haber retención del talento, sino más bien rotación y la gente va a querer irse de ese lugar, ¿no? Porque nadie se soporta la ofensa, las burlas, el doble sentido, el sentirse menospreciado, y etcétera, etcétera. Creo que eso es importante, el respeto ante todo, y eso no significa que no se te dé feedback o que no se te observe si es que hay errores en las funciones o en las tareas que se ha asignado o que se te hacen, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a hablar del diagnóstico. Hemos tenido un preámbulo un poco grande. Gracias por sus respuestas de cada uno. Esto nos da un poco una base para seguir avanzando. Ahora vamos a hablar de un poco de las ideas que nos pueden llevar a diagnosticar. La primera sesión les empezaba a decir que el diagnóstico, todo médico, antes de prescribir, antes de una intervención o antes de la receta, primero revisa signos, síntomas para ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? El diagnóstico antecede a la prescripción y a la intervención. De la misma forma, para nosotros es importante diagnosticar. Cada empresa, cada año, busca diagnosticar cómo está su clima, conocer cómo es el nivel de relaciones que tienen dentro de la organización. Cuando hablamos de un diagnóstico, estamos hablando entonces de un estudio especializado al interior de la organización. Este pasa
por conocer cómo es la situación actual de la organización, cuáles son las debilidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus potencialidades. Profe, ¿un FODA? Sí, básicamente sí. La intención principal es proveer una visión general de cómo se encuentra nuestra organización, cómo están las relaciones en nuestra organización y cómo estas relaciones o este clima nos permitirá alcanzar nuestros objetivos estratégicos, nuestra visión, nuestra misión. Yo creo que eso es importante tener en cuenta. Si tú tienes un pequeño emprendimiento o un emprendimiento que trabaja con 3 o 4 personas o con 2, es importante también las relaciones. ¿Sí? Las relaciones de alguna forma también generan un clima. Y la idea es que el clima también permite que nuestros colaboradores se fidelicen, se queden en nuestra organización, o también algo que es verdad, esperarán alguna otra oportunidad o alguna otra convocatoria para salir corriendo donde se encuentra. Eso es así de claro y que tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, entonces, partimos de la primera idea que un diagnóstico es un estudio. ¿Qué efecto tiene el clima en la motivación del empleado? ¿Bastante? ¿Poco? ¿Qué opinan? Los leo en los comentarios, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Tiene un efecto la motivación en el empleado? Pueden Influye escribir bastante. bastante. ¿Creen que el clima tiene un impacto en el compromiso de las personas? Acá me están escribiendo mucho. Sí, muchas gracias a todos los Bastante. O sea, influye muchísimo también tanto en la actitud como en el compromiso, porque permite principalmente que el clima laboral sea un poco más sostenible y puedan desarrollarse los proyectos que tienen de muy mejor bien, manera. Cris. Muy bien. Normalmente eso tenemos que, y muchas veces los pequeños empresas o las pequeñas empresas a veces no se dan cuenta de eso. Y a veces creen que estas prácticas solo son de las grandes empresas. Simplemente la investigación en años ha ido revelando que el clima tiene impacto en los objetivos, en las metas, en el desempeño, en el compromiso. Y de eso tenemos que tener claridad. Todos los que son líderes, jefes, de repente dueños, todos tenemos que tener claro eso. Muchas gracias por sus intervenciones. Bueno, aquí yo también planteo otra pregunta. ¿Qué efecto tiene el clima? ¿Tiene un efecto en el desempeño, en el compromiso? Ya hemos dicho que bastantísimo. Y viceversa. Si el clima no es favorable, si el clima, si más bien ahí es una olla de grillos en que no me voy porque no encuentro otra oportunidad, pero ni bien la encuentre, me voy. Y hay otros que inclusive, yo recuerdo estar en una empresa, yo comparto esto y me río hoy. Yo siempre digo, no hay empresa perfecta. Sin embargo, hay condiciones que nos ayudan a quedarnos en uno sobre otro, ¿sí? Recuerdo esta empresa que necesitaba docentes de inglés. Y esta organización, pues, este profesor ingresa, llega muy bien, postuló, pasó todo el proceso, ingresó, ya empezó a trabajar un día, 2 días, y al tercer día lo esperaban, nunca se apareció. Ya no le importó nada, o sea, el clima era tan malo que ni el tercer día ya no regresó, ya no le importó nada, simplemente abandonó el trabajo, así el tercer día. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y no asustarnos, sino más bien tener claro que las organizaciones, mientras más se esfuerzan en cuidar esto, mejores talentos van a encontrar, ¿no? Hay personas, muchas personas que no necesariamente, o sea, nadie niega que es importante un buen sueldo. ¿Quién no quiere un buen sueldo? Sin embargo,
un poquito más que eso es importante también el clima, el trato que se le da a las personas. Hay gente que está dispuesta inclusive a ganar un poquito menos, pero donde se le trate muy bien, ¿sí? Quizás haya alguna otra compensación o otro beneficio, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, conozco que tiene hijos y de repente con el área han quedado en que sale una hora antes, pero lo pendiente lo sigue trabajando en su casa, ¿no? Dependiendo también la naturaleza del trabajo. Y que eso se comprende y quién no va a estar fidelizado por ese apoyo que se le da, ¿no? Entonces yo creo que ese costo-beneficio también es importante, ¿no? Entiendo que muchos trabajos también se han convertido en remotos y también esa naturaleza ha hecho que muchos se fidelicen y que ya no busquen otra opción. Porque uno puede pasar, yo recuerdo cuando trabajaba hace años, yo salía de mi casa a las 7 para llegar 8:30. Yo nunca salía a la hora, o sea, supongamos que salía a las 7, llegaba a mi casa a las 8:30, 9. Entonces, uno puede, en Lima, puede estar viajando hora y media, hay gente que viaja 2 horas de un punto a otro punto, de ida, 2 horas de vuelta. Yo tenía un tramo de 3 horas diarias, 2 horitas más y llegaba a Huancayo. Con eso lo que estoy diciendo es que uno hoy evalúa también hasta eso, y creo que es importante tenerlo en cuenta. Bien, cuando se va a hacer el diagnóstico del crimen laboral, lo primero que tenemos que hacer es pensar, ok, ¿a quiénes? ¿Toda la organización? ¿Solo un área? Y recuerde que lo que yo voy a recoger es una percepción, pero si más del 50% tiene la misma percepción, ya no es solo una percepción, hay que también ponernos la mano en el corazón y también en la mente, para comprender también que hay cosas que tenemos que hacer. Ahora, si eso nosotros lo tenemos de acuerdo, es el diagnóstico, lo hacemos a toda la organización, ok, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué fecha? ¿Va a ser cuándo? Perdón, ha puesto cuándo y cuánto, o en dónde, aquí es. Entonces, ¿lo vamos a hacer virtual? ¿Lo vamos a hacer presencial? ¿De qué forma? ¿A través de una encuesta? ¿A través de una entrevista? ¿Qué sé yo? Tenemos que hasta eso tener de acuerdo, estar en acuerdo para organizar. Pero el proceso es el siguiente. Número 1, hay una planeación. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué metodología vamos a usar? ¿A qué equipos lo vamos a utilizar? ¿Esta va a ser una práctica confidencial? Normalmente es confidencial. ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué preguntas vamos a utilizar? ¿Qué escalas vamos a tener en cuenta? ¿Qué instrumentos de recolección de datos? ¿Cuál va a ser el informe? ¿Cómo procesamos los datos de manera cuantitativa, cualitativa? Hoy existen muchos software, ¿eh? Y muchas empresas que ofrecen este servicio del procesamiento y que no es de gran demanda. Sin embargo, dependiendo también la naturaleza de la empresa, hay personas que manejan muy bien Excel y conocen muy bien todo el tema, porque desde en Excel también se puede trabajar todo esto de manera muy clara y muy buena, ¿sí? En el diagnóstico establecer cuáles van a ser los informes, el diseño de la herramienta y la retroalimentación que vamos a hacer. O sea, una vez encontrada, supongamos, nuestro clima, ¿qué hacemos? Nos sentamos, lloramos, algo tenemos que hacer. Entonces, tanto en este diagnóstico está comprometido la alta dirección, los líderes de la organización y todos los colaboradores. Porque en el diagnóstico, si hemos pensado que está dirigido a todos, es decir, a todos, es todos, tanto el personal operativo, el mando medio y la dirección, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo. Si no es para todos, es para quienes, solo para el personal administrativo, solo para el personal operativo, para quienes. Eso es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son las técnicas que normalmente ocurren? Pues puede usarse desde entrevistas individuales. Obviamente que esta técnica nos llevaría mucho tiempo, entonces tendríamos que escoger una muestra. Es decir, seleccionar al azar personas de distintas gerencias o distintas áreas, dependiendo de la cantidad,
escoger una muestra y poder reunirlos para entrevistarlos, tanto si es individual como es grupal. Si es una encuesta es mucho más fácil, uno puede enviar un link y todos podamos tener acceso. Sin embargo, la limitación es que si es el personal operativo no necesariamente está con una computadora en la mano. Si se puede hacer por el teléfono es una gran opción y una gran ventaja. De menor costo también. Luego también otra técnica es la recogida de datos. Es importante la recogida de datos como una revisión documental de todo lo que se hace. Es importante la observación. También hay una técnica y también los grupos focales o focus group. También nos ayuda mucho para luego realizar esa actividad. A ver, aquí les presento, me parecen importantes este test de clima laboral CLRG. Acá está el nombre del test. Es hecho por Ruiz. Son tres personas de apellidos que se apellidan Ruiz. Ellos tienen este test, es una forma también de hacerlo. Existe otro también de Great Place to Work. Great Place to Work es una organización a nivel mundial que realiza mediciones y certificaciones a las empresas en donde sea más fácil ellos, o sea, no todas las empresas postulan para ser evaluadas, pero inclusive Great Place to Work tiene todo un equipo que te ayuda a poder lograr ser una empresa en la cual todos quieran trabajar, ¿no? Entonces, aquí también presento el cuestionario, este es el cuestionario, estas son las dimensiones, y entonces Great Place to Work lo que hace es pasar el cuestionario, luego hace el análisis, y luego existe un ranking. Ustedes pueden buscar en internet el ranking de las mejores empresas donde es más fácil, tienen un primer puesto en donde todo el mundo quiere postular y llegar, ¿no? Entonces aquí hay cosas que tenemos que tener en claro, que se puede medir el clima laboral y tu empresa o las empresas pueden estar rankeadas en o certificadas a través de esta organización, ¿sí? Internacional. Eso ocurre en Lima, hay muchas empresas, usted puede googlear y puede ver cuáles son las empresas que son certificadas por Great Place to Work, que garantizan un clima adecuado, ¿no? O al menos lo más posible que uno pueda adaptarse, poder generar impacto y agregar valor desde lo que uno hace. A ver, hasta aquí. ¿Cuál crees tú que es el beneficio de hacer un diagnóstico del clima laboral o del clima en la empresa? A ver, alguien que quiera decirlo, alguien que quiera mencionarlo, les pido por favor que ingresemos y podamos responder. ¿Cuál crees que es el beneficio en relación a todo lo que he dicho? ¿Cuál es el beneficio de hacer un diagnóstico del clima laboral? A ver, por favor, les invito por favor a ingresar. A ver, por favor, los invito que puedan ingresar a la aplicación. ¿Cuál es el beneficio de hacer un diagnóstico del clima laboral para la empresa? ¿Cuál consideras que es el beneficio? ¿O en qué puede ayudar? De repente a los colaboradores, de repente a la organización. En relación a lo que hemos estado conversando, me gustaría escucharlos. Así que, por favor, anímense a participar. Muy bien, aquí ya nos empiezan a responder. Muchas gracias. Dice estrategias más efectivas. Sí, claro. Si nuestro clima no es el mejor,
o está en una media baja, entonces podemos establecer estrategias, ¿no? Yo me acuerdo que en una empresa en donde empezamos a entrar a esto del tema del Great Place to Work, salimos con una media muy baja. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes tenían una característica directiva. Muchos todavía estaban en ese proceso de aprender a manejar los temas de inteligencia emocional y comprender que un equipo, que liderar a personas implica también trabajar en uno mismo primero. Y creo que empezamos con todo un tema de programas de inteligencia emocional, luego la comunicación efectiva y aprender a hacer feedback, ¿no? Sesiones de retroalimentación, porque ser líder no significa que es perfecto, sin embargo, también implica que hay que aprender a decir las cosas y también decirlas cuando el colaborador no las está haciendo bien. Y hasta eso, para eso es técnica. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior vimos un video de cómo se dice y nos explicaba todo el proceso? Entonces, todo eso se aprende. Y entonces nos tocó hacer una serie de capacitaciones para ir poco a poco mejorando y cambiando la percepción de las personas tenían de sus jefes. Pero la gente cambia la percepción cuando empieza a ver cosas diferentes, empieza a ver mejoras en el trato, la mejor gestión de la inteligencia emocional, mejor gestión de su frustración, mejor gestión de sus temas, ¿no? Eso es importante. Bien, sigo contando. Mejorar puntos débiles del ambiente de trabajo, potenciar esas deficiencias, también, ¿no? A veces hay jefes que no actúan con cierta justicia, y a veces cuando no se actúa con justicia o no se habla de estas cosas, hay cosas que se hacen, pero sepa que tú te vas a dar más temprano. No, hay que ser transparentes, Salte por la puerta atrás para que no te vean. O no digas nada del beneficio del bono que te has ganado. Ya. Entonces, y cuando algo no es claro, se generan las bolas, se generan los dimes, se genera chisme, y a veces eso polariza a la gente. Y eso es importante, porque si supongamos que yo soy el líder y tengo mis preferidos, ¿tú crees que esa percepción ayudaría a que mi equipo se consolide, tenga cohesión para trabajar juntos, trabajen de manera colaborativa? Difícilmente, difícilmente. Yo creo que eso es importante tener en cuenta en este proceso. Muy bien, muchas gracias por su participación. Espero que estemos con los que le cuento sea un aporte para ustedes. Eso espero que así sea. Vamos a continuar. Estrategias para gestionar el cambio. A ver, ya dejamos el tema del clima y empezamos a entrar a otro elemento, ¿no? En las estrategias para gestionar el cambio. A ver, aquí les cuento algo. ¿Las organizaciones cambian, profesor? Sí, sí cambian. Y a veces cambian no tanto por temas de ellos, ¿no? Hay personas que, yo solo quiero poner en contexto, hay personas que consideran que han conseguido su primer trabajo y su único trabajo y ahí se han quedado 30 años, 40 años, no sé, muchos años. Y la sociedad o la pandemia nos han enseñado que las cosas pueden pasar a ocurrir algo y todo se puede desconfigurar. Y lo que quiero decirte con esto es que las empresas también cambian. A veces cambian por políticas, a veces cambiamos nuestros horarios, nuestra modalidad de trabajo. Yo recuerdo vino la pandemia y yo no sabía ni usar Zoom, ni trabajar en equipo remoto, eso ni siquiera lo había soñado en mi vida, ni en la universidad había escuchado de eso. Bueno, escuchaba que había trabajo, pero aquí no. En el país dudo. Sin embargo, cuando vino, empezamos a generar competencias digitales, competencias de trabajo colaborativo, competencias, trabajar todos en la nube. Obviamente, desde la naturaleza, cada naturaleza
los trabajos, ¿no? Hay momentos en que cambia un software, hay momentos en que cambiamos procesos en una empresa, y todo eso es cambio. Y no siempre todos están dispuestos, cuando ocurren esos cambios, a dar lo mejor o a darle continuidad. Y a veces esos cambios pueden generar cierta reticencia, lentitud, porque son cosas internas en el ser humano. Entonces, la gestión, estrategias para gestionar el cambio, estamos hablando de que la gestión del cambio es un proceso de reestructurar, modificar aspectos significativos de una empresa. Puede ser la cultura, una estrategia, la tecnología, etcétera, etcétera. La cuestión es adaptarse. Y yo lo pongo así porque considero que es importante tener en cuenta ello, ¿no? Tipos de cambio que puede haber. Hay empresas que cambian porque empiezan a reestructurarse. Hay muchas personas que con la pandemia a nivel mundial perdieron trabajo. Otros trabajos se reestructuraron, se reorganizaron. Yo, por ejemplo, nunca había trabajado de manera remota. Yo hoy trabajo de manera remota. Ya no volví a la oficina. Nunca volví a pisar. Bueno, a veces sí, pero lo que quiero decirte es que la naturaleza estructural cambió. Ahora yo en el organigrama aparezco con puntos señalados virtual, ¿no? Trabajo virtual. Conozco amigos de otras empresas que tampoco regresaron. Claro, supuso también un ahorro. Tenía amigos que de una área de gestión humana en otra empresa, todos se fueron a su casa, TI tuvo que aperturar una serie de ingresos en la nube y todo se gestionaba desde la nube. Entonces se conectaron a los PIN de las computadoras una clave de teléfono y todos entraban a llamarse por teléfono. Muchas de las herramientas como Zoom y Meet, como la que usamos en ese instante, fueron nuestras herramientas de día a día, ¿sí? Y lo que quiero decir con esto es que hay cambios que no se esperan y que la capacidad de adaptarse rápidamente depende de nosotros, ¿no? Conocí amigos también docentes que muchos de ellos dijeron, bueno, hasta aquí nomás, doy un salto, 2020, regresaré, renuncié o dejé mi empleo en stand-by, no quiero trabajar de manera remota, no quiero más cambio, regreso en el 2022 cuando pase todo esto, o cuando cambie todo esto. Y hay gente que al final ha esperado esos 2 años para digitalizarse, y vivimos un tiempo en donde uno tiene que digitalizar su identidad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, el cambio organizacional puede ser por estructura, por proceso. Hay procesos que se digitalizan o cambian la naturaleza, los pasos. Entonces, la gente se tiene que adaptar. Yo recuerdo que les he contado, cuando yo venía de una organización en donde todos eran más pequeñas, obviamente que sí, que nuestros procesos consistían en hacerlos de manera presencial, acercarse y gestionar y avanzar. En cambio, entre otra empresa en donde los procesos funcionaban con Meo, yo tenía que, si quería hablar con tal área, con tal persona, tenía que generar un correo electrónico y decir, estimado señor, deseo hacer esta gestión, por favor, quede atento a su respuesta a través del correo. Cuando llegaba la respuesta, 2 días, 3 días, 4 días, decir, yo podía continuar con la ejecución. Imagínense, es un proceso de comunicación pero extenso, nos habla de la cultura de la empresa, pero yo tenía que adaptarme a ese proceso, porque parte de no era para mí fácil, porque yo tenía muchos pendientes aquí. Porque es más fácil para mí es agarrar el teléfono, acercarme y decirle, mire, esto vamos a hacer así, y venir y decir, de acuerdo a lo conversado, vamos a... y listo. Cambio de cultura. Hacer una cultura paternalista a una cultura consultiva no es tan fácil como lo piensa. Entonces hay que cambiar creencias, valores, organización o establecer cambios estratégicos, ¿no? Yo recuerdo en una empresa de inglés en la cual también estuve, se le decía al gerente general, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a vender
cursos de inglés online. Y él decía, no, eso nunca va a ocurrir, es 2016, así, 2018, no va a ocurrir, 2019. Yo salí de la organización y, sin embargo, hoy he visto en su página web que ya ofrecen cursos online. Vino otra gerencia, cambió la perspectiva de la estructura. Muchos docentes no se adaptaron, se fueron, y otros que se adaptaron continuaron trabajando de manera presencial si la empresa estaba cerca o la institución estaba cerca de su casa, o si no, de manera virtual. Bien, y todo eso es cambio, cambios tecnológicos también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que, que ahí puede haber resistencia al cambio, y a veces la negación. La negación, no, no puede ser esto, no puede estar ocurriendo, ¿qué vamos a hacer? Y lo que luego viene es la resistencia. Y la gente se enoja, se queda, pero en enojo, en ira, en frustración, como pasó porque ese es parte del proceso. Luego, después de que las emociones o ira, cólera, frustración en ese proceso empiezan a disminuir la intensidad, luego uno va pensando, pero bueno, esta actitud que tengo no me favorece, no me va a ayudar a permanecer, no voy a poder resolver esta situación. Creo que debo darme cuenta de hacia dónde estoy yendo con esta actitud y qué voy a hacer. Y empieza uno a negociar con uno mismo. Y algunos que empiezan a deprimirse, qué sé yo, y luego finalmente uno frente a esa situación lo acepta y luego dice, bueno, creo que tengo que ceder, porque si yo persisto en esto, voy a quedarme aquí anclado. En cambio, si me estoy dando cuenta que estar anclado no me permite ni avanzar, entonces si no estoy avanzando, estoy retrocediendo, entonces voy a hacer algo. Voy a salir de esto, voy a tomar nuevas fuerzas y avanzar. Es todo un proceso. Y esto que yo les lo he dicho, esto ocurre en las organizaciones. Muchas personas pasan por esta resistencia al cambio, porque no es fácil cambiar, ¿no? Miren, no es fácil cambiar hasta cuando alguien ha perdido un ser querido por fallecimiento, o cuando alguien ha terminado una relación de tiempo, de años, o muy intensa, sí pasa por todo este proceso. Hay muchas personas que cuando se les pide cosas diferentes, le generamos incertidumbre, esta situación le genera caos, porque a veces hay personas que quieren tener control de todo, y no siempre vas a tener el control de todo, y se resisten, y que al final eso genera un poco de caos dentro de la organización. Sin embargo, es importante tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las estrategias para liderar el cambio? Número 1, una estrategia para la gestión del cambio es la fuerza, la coerción, la mano dura. Acá se hace lo que digo o te atienes a las consecuencias. Bueno, ese es un estilo directivo, agresivo, pero hay organizaciones que aquí se hace lo que yo digo o te vas. Segundo, estrategia de gestión del cambio por normativa. Entonces, este enfoque usa la normativa legal para el cambio de la cultura. Su tesis es que si cambiamos la política, cambiamos las leyes. No es como el Congreso, ¿no? Que para estas personas que roban celulares, por ejemplo, subieron las penalidades a más años, 10, 15 años. ¿Pero por qué? Porque ellos creen que subiendo las penalidades o las infracciones o la sanción, ya la gente va a dejar de delinquir. Y no pasa, o sea, no estoy diciendo que no debe pasar por una legislación. Lo que estoy diciendo es que no siempre cuando se empieza por la normativa, eso va a ser disuasivo o va a generar cambio de inmediatamente o va a influir en la conducta. Sin embargo, una estrategia para liderar el cambio empieza por cambiar las normas, cambiar la cultura, ¿no? Yo les comento algo. Había una empresa en donde yo trabajaba que nos daban uniforme.
La gente se enteró que ya por un tema de presupuesto esta empresa ya no nos iba a dar el uniforme. Entonces, las personas que estaban a mi derecha, a mi izquierda, que tenían más años que yo tendría 1 año y ellos tendrían 15, 20 años, se decían entre ellas, porque yo solo escuchaba y decía, bueno, ahora nos tendrán que dar un vale para comprarnos ropa, decía la de la derecha, y la de la izquierda decía, sí, debe ser así, porque yo no voy a estar viniendo todos los días con ropa, ni me voy a comprar otra ropa. Y por donde yo iba y me sentaba, la gente hablaba y hablaba del disconfort. Se hizo esa norma y la que hablaba de mi derecha o la que hablaba de mi izquierda, no pasó nada, simplemente se adaptaron a la norma. Y ¡pum! Y lo que decían simplemente era una idea de su negación de lo que iba a ocurrir. ¿Y qué ocurrió? Se adaptaron a la norma. Estrategia de gestión del cambio por persuasión. Bueno, esta estrategia consiste en que los líderes se acercan y reúnen a las personas y les dicen, bueno, estamos pasando por esta situación. Yo sé que tenemos que aprendernos este nuevo reglamento. Yo sé que este tema de seguridad y salud en el trabajo lo tenemos que aplicar. Por favor, pido su apoyo, pido su ayuda. Vamos a hacer esta serie de actividades. Los viernes vamos a, no sé, vamos a hacer tal o cual cosa. Por favor, alguien que quiera manifestar su punto de vista, o esté en contra o a favor. ¿Quiénes están conmigo? Ok, gracias Jorge, gracias Juan. Entonces, hay otra estrategia que es la persuasión. Y uno apela a los líderes para que puedan influir a través de la comunicación, para que puedan conectarse puedan apoyar a que los colaboradores se conecten con la visión, se conecten con la propuesta, se conecten con la estrategia que se está implementando y disminuir la incertidumbre y disminuir las percepciones o las actitudes desfavorables hacia lo que se está proponiendo, hacia la innovación, hacia la nueva normativa, hacia el nuevo horario, hacia el nuevo cambio, qué sé yo. Eso es importante y hay que decirlo. Pero hay organizaciones que piensan, no hay que decir nada. Como que si nadie se va a enterar, no digan nada. No, no, no. Una estrategia es hablarlo, explicarlo, decirlo. Todo el mundo esté enterado, que no existan dudas de que el cambio que se va a hacer. Vamos a cambiar de SRM, ya no vamos a usar vamos a usar este otro. Uy, pero yo escucho que es más difícil. Uy, ahora yo tengo que aprender más. Uy, ¿quién me va a capacitar? Uy, hasta que aprenda cómo va a hacer eso. Y eso hay que hablarlo. Hay que disminuir la tensión, la ansiedad, la incertidumbre de las personas. Siempre hablar es la mejor forma. Conversar, poner las cosas sobre la mesa. Muestra una actitud de querer escuchar y de querer resolver las cosas. Habla muy bien de las personas y de la organización. Otra estrategia de gestión del cambio es por el liderazgo. Bueno, la gente necesita líderes, la gente necesita modelos, la gente necesita que si es tiempo de remangarse y darle duro, queremos ver el ejemplo desde las cabezas, ¿no? Entonces yo creo que eso también, dar el ejemplo es una buena oportunidad o es una estrategia de cambio, ¿no? Si decimos que vamos a ajustarnos, bueno, que eso se vea desde arriba y que todos entendamos de que ese es un momento, un tiempo que a veces pasamos también algunas familias y que tenemos que darle con ganas para seguir avanzando. Y cuando hay la gestión del cambio y estos procesos, es importante comunicar, la estrategia de comunicación debe estar muy clara, muy definida. Entonces, cuando uno va a gestionar cambios, número uno, hay que hacer estos 4 pasos. Crea un propósito compartido. Es decir, lo que yo he visto cuando ha habido cambios de tecnología o cambios inclusive de la gerencia, porque algunos creen, uy, es gerente nuevo, viene con su gente, uy, nos van a votar, ya nos van a sacar, ¿qué vamos a hacer? Caos, caos. Sindicato, qué sé yo. Entonces, hay que explicar, hay que hablar. Las áreas de comunicación tienen que empezar a generar comunicación por correo, por videos, con los líderes.
tienen que comunicarse, hay que escuchar qué está pasando, qué ocurre, qué dudas tienen, cuáles son las voladas, los chismes o los miedos. Utilizar los canales adecuados para disiparlos, para que estas bolas no crezcan. Allí es importante el departamento de comunicación en una organización, porque si no las personas se empiezan a lanzar las ideas, empiezan a psicosearse entre áreas y finalmente eso no ayuda, no resuelve el problema y a veces creo que la alta dirección necesita comprender eso también, ¿no? A veces se piensa que las cosas que se resuelven o lo que la alta dirección resuelve, bueno, ya lo pateamos hacia abajo, es decir, hacia los coordinadores y líderes o gerentes, coordinadores y líderes, y bueno, y ahí que vayan resolviéndolo como sea, porque esa es tu chamba. Y claro, yo puedo ser un coordinador, un líder y puedo ser, esa sea mi chamba, pero sin embargo también yo necesito tener claro las respuestas claras para hablar con el equipo que tengo, que manejo, con los cuales yo trabajo y con los cuales también tengo que generarle, disminuir su incertidumbre, disminuir su ansiedad de cómo vamos a resolver o cómo vamos a afrontar tal o cual reto. Y bien, aquí les presento un video que me pareció interesante, entonces yo creo que me gustaría compartirlo. Voy a dejar de compartir para que lo puedan ver, ¿sí? Permítanme un minutito y conversamos. Voy a compartir, por favor. Ya. Por favor, me dicen si se puede escuchar el video. ¿Se escucha el video? Sí, gracias, gracias. Voy a maximizar la pantalla. Por favor, escuchemos con respecto a la comunicación en los procesos de cambio, ¿sí? La participación del área de comunicación en los procesos de cambio es fundamental porque prácticamente podríamos decir que cualquier proceso de cambio organizacional, si no está soportado por una buena estrategia de comunicación, está condenado al fracaso. Esto se ha demostrado muchas veces, incluso uno de los grandes gurús del cambio organizacional, que es John Kotter, dentro de los 8 factores que él ha identificado como causantes del fracaso de los procesos de cambio, uno de ellos precisamente es una falta de una estrategia adecuada de comunicación que hace que la gente no sepa cuál es la visión que se está persiguiendo con ese cambio, no sepa cuál es la estrategia que se va a seguir para alcanzar esa visión, no sabe cuál es el papel que tiene que desempeñar para poder llevar a cabo ese proceso y por lo tanto la resistencia se genera. A mayor incertidumbre, a menor información, la gente va a tener mucho más resistencia al proceso de cambio. Bueno, la comunicación es muy importante en los procesos de cambio porque por un lado se requiere que la gente esté enterada qué es lo que se espera de ellos, cuál es su papel dentro de una organización, cuál es la aportación que realizan, pero además de un tema informativo porque se requiere que la gente esté inspirada y entusiasmada para participar en un proceso que en muchos casos es angustiante, es preocupante y nos genera una enorme resistencia. Bueno, es importante porque ayuda mucho a diseñar y llevar a cabo diagnóstico de necesidades en los procesos de mejora continua. La comunicación es muy valiosa también cuando convergen varios aspectos importantes dentro de la organización, sobre todo en lo que tiene que ver también en la consultoría, necesidades que se están presentando, como dije anteriormente, muy enfocadas a los procesos de resultados. Bueno, la comunicación en los procesos de cambio es estratégica. Si tú no tienes una adecuada campaña de comunicación interna que vaya acompañando el proceso de cambio, realmente no tienes mecanismos de retroalimentación de la gente hacia el proceso, obviamente, ni información del proceso hacia la gente.
Bien, bien, bien. Entonces, qué importante es la comunicación, qué importante es hablar, qué importante es decir lo que está ocurriendo sin miedos y ser franco y sincero, pero también explicar la estrategia que se va a implementar y que nos va a llevar del punto de la situación actual a un puerto o a un norte. Y eso creo que sí, eso es liderazgo puro, puro liderazgo. Jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes. Somos 15 personas los que estamos en ese instante. Qué alegría de encontrarlos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud Estimados antes de participantes, retirarnos. pueden alzar su manito o escribir en un mensaje de chat de Meet. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Sí, pueden levantar su manito o mirar un mensaje, escribir el mensaje. Bien, creo que no hay ninguna pregunta y no sé si no he sido muy claro. Espero que los ejemplos, la información no haya sido en exceso, no haya más bien generado mucha ansiedad. He tratado de hacer mucha síntesis y tratar de acompañar el proceso para que ustedes puedan tener la información necesaria para que pueda utilizarla en todos los temas, que esta información pueda agregar valor a sus procesos de empleabilidad. Por aquí ya me están escribiendo. A ver, vamos a ver. Aquí dice Cristian dice, está claro, profe, la importancia de las actitudes y el diagnóstico en buen clima es beneficioso para el ambiente de cada persona. Muchas gracias, Cristian. Gracias por siempre estar atento y participando durante todo este proceso. Bueno, si no hay ninguna inquietud y ninguna otra duda, entonces yo me despido, siendo ya las 8:30, unos minutitos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles en nuestra última sesión. Vamos a hablar de compensación, cuál es la importancia del sueldo, y no todo se resuelve con sueldo, pero sí es importante tener un entendimiento de todo ello. Muchas gracias, buenas noches, señorita. No sé si hay algún otro mensaje que mencionar a los participantes. Es correcto. ¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches. Una vez más agradecerle al estimado, el mentor Jorge Tizarroles por haber impartido la sesión del día de hoy. Como siempre es un gusto escucharlo y ser parte de su alumnado. Querida comunidad Levante Perú, estamos enviando el día de hoy la asistencia. Por favor, es importante que ustedes la registren para que puedan obtener puntos extras en su examen final, en su nota final, en su constancia de estudios. Se deben sorprender ver mi rostro, pero hoy día estoy reemplazando a Rosemary, quien es su asesora educativa, quien está acompañándonos a ustedes durante todos estos módulos. Pero el día de hoy la he tenido que reemplazar, puesto que hemos tenido una complicación con respecto a los diplomas, pero aquí estamos todo el equipo de Levante Perú para apoyarnos. Así que, estimados participantes, por favor, no olviden rellenar su asistencia de día de hoy. De igual manera, cualquier consulta o duda que puedan llegar a tener, se pueden comunicar directamente con Rosemary. Voy a estar dejando su número de teléfono y es la asesora educativa de Levante Perú. Y ustedes se pueden comunicar directamente con ella para que ustedes puedan obtener su paquete de acreditaciones. No está de más comentarles de que tenemos un diploma y una constancia de estudios para ofrecerlos a todos ustedes, junto con un certificado de seminario web. Así que son sus certificados hoy también su constancia de estudios por el módico precio de 99,90 soles, puesto que este es válido solamente por tiempo limitado. Si ya tienen alguna consulta web, por favor me lo hacen saber. Es correcto, toda gestión es directamente con Rosemary. Gracias a ti, Cristian. Bien, estimados participantes, no tener alguna duda o consulta adicional, estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. No olviden acompañarnos en el último módulo de este diploma el día miércoles 17 para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches, nos vemos.